Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión final del curso de Homilética 2. Durante varias semanas hemos estado repasando, recordando, aprendiendo un poco más acerca de este arte de preparar sermones. Hoy quiero terminar con una reflexión, a suerte de conclusión del curso, llamándonos a enfocarnos y a ser diligentes en la labor de preparar sermones poderosos que puedan ser utilizados por el Señor para la gloria de su nombre, para la salvación de los perdidos y para la edificación de su iglesia. Hermanos, recordemos que la preparación de sermones va a ser una de las principales labores, no la única por supuesto, pero sí una de las principales labores que va a ocupar el tiempo del pastor. Implica sudor y trabajo duro. A veces puede ser bastante difícil, sobre todo cuando nos encontramos con textos que son complicados de interpretar, complicados de aplicar a la realidad de nuestra congregación. Y seguramente pasaremos muchas horas tratando de compilar, organizar y darle sentido a todo el material producto de nuestra investigación, de nuestro estudio que hemos encontrado a lo largo de la semana. Se puede comparar a la labor de un alfarero que hace una figura, una vasija de barro, o a la labor de un herrero que hace una herradura para un caballo. Has de poner todo el material en el fuego, en el yunque, calentarlo de nuevo, golpearlo una y otra vez con el martillo hasta irle dando forma. O en el caso del alfarero, ir moldeándolo, ir aplastando, ir dándole forma al material, y cada vez va mejorando, se va pareciendo más al producto que tenemos en la mente, pero todavía no llega a ese punto, y habremos de una y otra vez estar trabajando sobre el material hasta que estemos satisfechos, hasta que encontremos ya lo que deseamos obtener. Esta es la parte más difícil, más trabajosa de la preparación de un sermón, pero al mismo tiempo es una labor muy hermosa, porque en el proceso vamos interiorizando las verdades que hemos estudiado en nuestra propia vida, vamos meditándolas, vamos comprendiéndolas, vamos pasando tiempo en el texto. Entonces queremos que el proceso de preparación de sermones, por más experiencia que tengamos, no sea un proceso automático, no sea un proceso impersonal, de un proceso tan rápido que no hemos pasado el suficiente tiempo meditando en esa palabra que vamos a predicar, sino queremos, cuando nos centramos y vamos a ponernos delante del púlpito a predicar, queremos hablar de un texto que conocemos, del cual hemos estudiado, del cual hemos pasado horas comprendiéndolo, analizándolo, orando, para poder estar muy compenetrados en lo que vamos a compartir. Muchas veces pasamos muy poco tiempo en la preparación de un sermón, y por eso cuando vamos a compartir dependemos mucho del manuscrito, dependemos mucho de las notas, porque no hemos repasado realmente el texto, no lo conocemos, no lo entendemos completamente, y necesitamos constantemente volver al material, volver al manuscrito, volver a las notas. Se nos olvida el bosquejo, se nos olvida cuáles son los puntos del sermón, porque no hemos pasado el suficiente tiempo en el texto, no lo conocemos realmente, solamente hemos dado una revisión superficial, y eso al final se nota, porque el sermón no ha venido a ser nuestro, no lo hemos interiorizado, no estamos convencidos de su verdad, y por ende no lo vamos a predicar con autoridad, con convicción, con denuedo. Entonces este proceso de la homilética no solo es un proceso mecánico de seguir ciertos números de pasos para conseguir un sermón, no, es un proceso dinámico en el cual el pastor está interiorizándose, haciéndose uno con el sermón, comprendiéndolo, estudiándolo, y eso definitivamente va a tener un impacto en nuestras vidas. Es una labor humilde, porque entendemos que lo que estamos manejando es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, no son nuestras ideas. Nosotros no somos sino embajadores del Señor, solamente somos los voceros, solamente somos los intérpretes, por así decirlo, no el autor de la palabra, y tenemos que exponer una palabra que habla de alguien que no somos nosotros, que habla del Señor. Y qué importante es entender esto, que como predicadores no estamos llamados a glorificarnos a nosotros mismos o anunciarnos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor.
Pablo decía, y a nosotros como siervos suyos, ¿verdad? Por amor de Cristo. El pastor es quien debe ejemplificar lo que predica, no debe exigir a los demás que hagan algo que él mismo no quiere ni puede hacer. Es una labor humilde en el sentido que nosotros solamente somos llamados a anunciar, con la autoridad que Dios nos ha dado, por supuesto, pero anunciar la verdad de Dios. No debe usarse el púlpito para amenazar, para intimidar, para manipular o para buscar intereses personales. Todo lo contrario, lo que queremos es buscar la gloria del Señor. También es una labor espiritual, hermanos. Anunciar el Evangelio, predicar 1 o 2 o 3 sermones cada semana es una labor extenuante que debe de realizarse semana tras semana, hermanos. El domingo, después de estar y pasar todo el día en la iglesia predicando y en diferentes actividades, en consejería y en otras cosas más, uno llega a casa muy cansado, pero contento de haber servido al Señor, contento de haber entregado su palabra, para darnos cuenta que el día lunes tenemos que empezar otra vez la misma tarea de empezar a estudiar el texto para los siguientes sermones, orar, comprenderlos, interpretarlos, para hacerlo y así hacerlo semana tras semana. Eso significa, hermanos, que como pastores, como predicadores, tenemos que estar preparados, con un corazón centrado en Dios, obteniendo fuerzas constantemente del Señor por medio de la oración, por medio de la lectura devocional, por medio de mantener nuestra comunión saludable con el Señor. Recordemos que la predicación no solo es un acto académico, ese es un acto espiritual. No solamente es comunicación de información, es transferencia de vida. El predicador se da a sí mismo, hermanos, cuando predica. No podemos predicar de una manera impersonal, lo hacemos y nos comprometemos a nosotros mismos, nos emocionamos, nos indignamos, nos llenamos de celo por el Señor, nos llenamos de misericordia por su pueblo, nos llenamos de este deseo de que su palabra sea proclamada, predicada, nos involucramos. Y se necesita una coherencia, se necesita un sostén espiritual para poder hacerlo de la mejor manera. También, hermanos, es una labor urgente. Predicar la palabra de Dios es una labor que debe de realizarse con urgencia y con pasión. Un predicador displicente, un predicador que le va y le viene a predicar, un predicador que comparte la palabra sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de compromiso, sería mejor que nunca volviera a predicar. La palabra de Dios es algo muy hermoso, muy importante, muy sagrado, como para predicarlo, compartirlo de una manera sosa, de una manera monocorde, de una manera aburrida, ¿sí? Indiferente. Las almas de los perdidos, la salud de la iglesia, el avance del Evangelio está en juego. Estamos en una batalla espiritual. Entonces queremos predicar teniendo en la mente, teniendo en el corazón la edificación de la iglesia. Que los hermanos se fortalezcan en la fe. Que los invitados puedan conocer a Cristo. Que la obra siga avanzando. Que aquellos que están titubeando pues tomen decisiones firmes, que aquellos que se sienten tentados a volver atrás no lo hagan, que aquellos que se sienten tentados a pecar sean fortalecidos, que aquellos que están tal vez coqueteando con el mundo pues tomen una decisión firme, que aquellos que están dudando entre si rendir sus vidas al Señor o no lo hagan. Hay muchas cosas en juego, hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada. Predicamos delante del Señor, Él es nuestro principal testigo, por ende Pablo le dice a Timoteo, haz la labor de evangelista, ¿no? Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque es una labor urgente, muy importante, la que los predicadores del Evangelio tenemos que cumplir. Es una labor probada, hermanos, es una labor probada porque nuestras palabras serán probadas por nuestra conducta. Lo que nosotros predicamos será probado por aquellos que nos escuchan, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros demás ancianos, por nuestros hermanos de la fe. No queremos ser personas que hablan mucho y muy bonito. Somos buenos oradores, pero terribles hacedores. La iglesia constantemente está evaluándonos, estará mirándonos, estará juzgando, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, si nuestras vidas van de acuerdo a nuestra prédica. La Biblia exhorta a no hacernos maestros muchos de nosotros, porque
Eso conlleva una mayor responsabilidad. Lo peor que puede suceder, hermanos, es que nuestra iglesia no reciba la palabra de Dios porque el mensajero es indigno. Que las personas tomen en poco la escritura porque nosotros que la predicamos ni siquiera lo tomamos en serio. Dios prueba los corazones de sus siervos para examinar sus motivaciones y la razón por la que hacen el ministerio. No queremos predicar, hermanos, para agradar al hombre. No queremos predicar para ganar un dinero, una ofrenda, un sueldo. No queremos predicar simplemente para llenar nuestra iglesia. No queremos predicar para elevar nuestro ego. Queremos predicar para que el nombre de Jesús sea proclamado, para que Dios sea glorificado, para que la iglesia sea fortalecida, para que las almas sean salvas. Esa debe ser la razón por la cual nosotros predicamos. Entonces, hermanos, cuidémonos de toda tentación, orgullo, pecado y una mala motivación. También, hermanos, queremos ver o pensar que la predicación es una labor dedicada. Es dedicada porque conlleva todo nuestro mayor esfuerzo intelectual, físico, espiritual. Predicar la palabra de Dios es una labor académicamente exigente. Demanda que el pastor esté constantemente leyendo, no solo la palabra, por supuesto, pero comentarios bíblicos, libros, ampliando su base de conocimiento, expandiendo su visión de la vida, fortaleciendo su cosmovisión bíblica, enterándose de las realidades y de la actualidad del mundo. El pastor tiene que estar atento a todas las cosas, no solo al estado de su iglesia, también al estado del mundo, a una mayor profundización de conocimiento de la palabra de Dios. Si el pastor no conoce a profundidad el texto que va a predicar, muy probablemente lo va a hacer mal y la congregación lo va a notar. Recordemos que lo que edifica la iglesia del Señor es la palabra, no mis opiniones, no mi parecer. Somos llamados a ser fieles expositores de la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero conocer todo lo que pueda acerca de la palabra del Señor. Tendré que invertir tiempo de mi vida, no solo en preparar sermones, sino en prepararme también bíblicamente. No solamente debo de conformarme con terminar el seminario, debo de procurar llevar algún otro cursos, maestrías, profundizar en mi conocimiento de los idiomas bíblicos, profundizar en mis conocimientos de la palabra del Señor, de los libros de las Escrituras, para poder tener un mayor bagaje de herramientas para poder ser un mejor expositor. Recordemos que exponemos y predicamos a la luz de la presencia del Señor, así que nos debe importar la opinión de Él, porque Él es el Señor, Él es el que nos llamó y Él es el autor de la Biblia que nosotros predicamos. Si queremos que Dios bendiga nuestra predicación, si queremos que Él respalde nuestro ministerio, tenemos que, entre otras cosas, ser expositores fieles de su palabra. Y por último, amados hermanos, será una labor recompensada la predicación del Evangelio. Los predicadores fieles de la palabra de Dios, promete la Escritura, recibirán recompensa. Así que ánimo, hermanos. Servir a Dios nunca es una mala inversión, nunca es un despropósito. Nunca debemos de buscar, por supuesto, la recompensa. Dios recompensa a sus siervos fieles, pero no debemos de hacerlo por la recompensa, sino simplemente tenemos que hacerlo porque entendemos que es parte de su llamado, que es lo que tenemos que hacer. Y Dios no es injusto, hermanos, para olvidar la labor de amor que hacemos por Él y para Él. Él no es injusto para sostenernos, para ayudarnos, para bendecirnos. No hay mejor recompensa, hermanos, por último, que ver vidas transformadas por el poder del Evangelio. No hay bendición, no hay trabajo, no hay nada que podamos nosotros dejar que siquiera pueda compararse a la bendición que implica servir al Señor. Saber que estamos en sus propósitos, ver a su iglesia crecer, ver almas salvarse, ver personas tomar mejores decisiones, ver a la iglesia del Señor ser fortalecida, nosotros mismos conocer más del Señor, nuestra familia bendecida. Hermanos, definitivamente servir al Señor es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, les animo a que, si bien es cierto, este curso termina aquí, la próxima semana hay un examen final, no termine nunca el deseo y el esfuerzo que ustedes tomen de prepararse cada vez más para el Señor.
Nunca debemos de pensar que somos predicadores tan buenos que no necesitamos aprender. Siempre podemos aprender, siempre podemos mejorar. El Señor, sus santos ángeles, la iglesia, nuestra esposa, nuestros hijos, son testigos de nuestro ministerio. Hagamos las cosas correctamente, terminemos la carrera como Dios manda y recibamos la recompensa que el Señor quiera darnos de su misericordia. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos veremos tal vez seguramente en otro curso. Hasta luego.